Era un día nevado, el 6 de enero de 1850. Hacía muchísimo frío en Colchester, Inglaterra. Es una provincia cerca a Londres. Estaba nevando y había un adolescente muy cabizbajo, estaba buscando una iglesia, su iglesia, para orar. Estaba muy acongojado este adolescente, tenía aproximadamente 15 años. Sin embargo, la nieve obstruyó su camino, hacía mucho frío y él se desvió y solo encontró una pequeña iglesia abierta. Esa iglesia ingresó, había como probablemente de 10 a 15 personas, había un predicador allí predicando un versículo en Isaías 45:22. Él predicaba: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Este joven, a pesar de que había sido criado alrededor de la teología, él era nieto de un predicador. Su padre era predicador también, pero no había conocido al Señor. Algo en su corazón lo acongojaba. Pero en ese momento, ese predicador lo miró a los ojos y le dijo: tú, joven, no necesitas para ponerte en pie, no necesitas usar tus brazos, no necesitas trabajar, solo mira a Jesucristo en la cruz. Y en ese momento, este adolescente nació de nuevo, porque miró a Cristo y se llenó del gozo de la salvación. Todo lo que le habían contado, todo lo que le habían dicho, ahora era cierto en lo profundo de su alma. Su nombre, Charles Spurgeon. En esa pequeña iglesia, ese sencillo predicador que inclusive, dicen los historiadores, no era el titular para esa predicación, pero él fue el instrumento para que Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, trascendiera su ministerio a cientos de miles de personas. Lo escucharon por 38 años en la iglesia del Tabernáculo en Londres. Hacían filas para escuchar a Charles Spurgeon, miles de personas, y ahora millones escuchan sus sermones por el poder del Espíritu Santo en él. Todavía sigue afectando el mundo entero. Y un hombre sencillo fue usado como el instrumento para que este adolescente conociera al Señor. Hermanos, en el texto que estudiaremos comprenderemos que aunque nuestra obra para Dios no parezca vistosa, aunque lo que hacemos para Dios no parezca llamar la atención de nadie, es importante, porque trascenderá por la eternidad. Lo que hacemos para Dios, no importa cuán pequeño sea y parezca, trascenderá una eternidad. Y este es mi mensaje en esta mañana. Dios nos alienta a perseverar en nuestra obediencia, viviendo en la expectativa de la gloria de Cristo. Dios nos alienta a perseverar en nuestra obediencia, viviendo en la expectativa de la gloria de Cristo. Y como lo notaron en la lectura, hay 3 divisiones en el texto. En primer lugar, veremos que Dios nos alienta. El primer aliento es que la gloria será mayor, versículos del 1 al 9. El segundo aliento es que el bienestar será restaurado, versículos 10 al 19. Y finalmente, la autoridad universal será establecida para siempre, versículos 20 al 23. Entonces, en primer lugar, la gloria será mayor. Dios ha transcurrido algunos días, al menos 2 meses desde que Dios
exhortó al pueblo por medio de Ageo para reconstruir ese templo. El templo estaba descuidado y ellos se han ocupado en la reconstrucción del templo, pero parece que ahora están desalentados. Han paralizado nuevamente la obra y Dios se dirige no solamente al pueblo, sino que nos dice que vino la palabra del Señor a Zorobabel, a Salatiel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y al remanente del pueblo. Habían quedado pocas personas que habían regresado del exilio. Imagínense un pueblo pequeño que quizás algunos de ellos recordaban el templo de Salomón, que describíamos hace un momento. La gloria de ese templo era majestuosa. Había mucho oro en ese templo, había bronce. Se tardó muchos años en construir ese templo de Salomón. Y entonces parece ser que había algunos ancianos que veían el templo que estaban reconstruyendo, lo comparaban con el templo de Salomón y decían, ¿será que vale la pena esto? Se sentían desalentados. Eran pocos los que estaban dispuestos a trabajar y además ese día también estaban celebrando la fiesta de los tabernáculos, que agradecían las cosechas y también moraban unos días en tiendas para recordar su salida de Egipto. Y ellos se comparaban ese poco remanente y se decían, aquí no hay nada que celebrar. Este templo no se compara con el de Salomón. No hay cosechas para alegrarnos. Y fuera de eso tenemos que morar en estas tiendas. No vale la pena seguir adelante. Pero Dios, conociendo el corazón de su pueblo, de ese pequeño remanente, entonces en los versículos 4 al 5, Dios les llama a esforzarse y a trabajar. La palabra que vemos allí, cuando el Señor les dice en el versículo 4, esfuérzate, es la misma palabra que utiliza para alentar a Josué a entrar a la tierra prometida. ¿Recuerdan? Esfuérzate y sé valiente. Dios quiere darles ánimo a su pueblo. Él quiere recordarles que Él es el mismo Dios que los sacó de Egipto y que estará con ellos. Él dice el Señor, mi espíritu está con ustedes, mi presencia está con ustedes, y los versículos 6 al 9 les da una razón poderosa, porque así dice el Señor de los ejércitos, una vez más, dentro de poco, yo haré temblar los cielos y la tierra y el mar y la tierra firme. Dios, el mismo Dios que los sacó de Egipto, es el mismo Dios que está con ese pequeño remanente, es el mismo Dios que está en ese templo que no se ve tan atractivo, que es pequeño y que está en construcción. Es el mismo pueblo que acompaña a ese pueblo que salió del exilio. Es el mismo Dios, glorioso y poderoso, que estremece los cielos y la tierra. Pero el Señor les da una palabra de aliento y dice el versículo 7, y haré temblar a todas las naciones, vendrán entonces los tesoros de todas las naciones y yo llenaré de gloria esta casa, dice el Señor de los ejércitos. Versículo 9, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Quizás los ancianos que quizás conocieron ese templo de Salomón, o quizás los que les habían contado el esplendor de ese templo, al escuchar estas palabras, pensarían en el oro, pensarían en la madera, en el cedro que cubría el templo, pensarían en el tamaño del templo, en el edificio. Sin embargo, Dios está hablando de su gloria. Su gloria llenaría el templo. Vendrán los tesoros de las naciones
Dice en la Nueva Biblia de las Américas, y la Reina Valera lo expresa de esta manera: vendrá el deseado de las naciones. En otras palabras, todo lo que las naciones desean vendrá al templo. La gloria postrera será mayor que la primera. No se trataba de que ese templo iba a recibir materiales físicos, sino que Dios mismo habitaría en su templo. Hermanos, Dios ya vino y llenó con su gloria el templo. R.C. Sproul, en su Biblia de estudio, nos aclara. Él dice: esta promesa de mayor gloria se cumple en Cristo, quien es la manifestación más grande de la presencia y la gloria de Dios. Dios mismo, como dice Juan capítulo 1, vino a morar con nosotros. Él es Jesucristo es el tabernáculo de Dios entre los hombres. No ha habido mayor gloria que el templo mismo, que es Jesucristo mismo. Él dijo: destruid este templo y en 3 días lo reedificaré, hablando del templo de su cuerpo. Él vino en humildad. Él vino en obediencia al Padre, pero fue a la cruz. El templo fue traspasado. El templo fue derribado momentáneamente, porque al tercer día resucitó de entre los muertos. Y creo que el texto de Ageo nos está proyectando a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice justamente el versículo 9: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice el Señor de los ejércitos, y en este lugar daré paz, declara el Señor de los ejércitos. Esa paz que ha sido anunciada ya por medio de Jesucristo en su encarnación, un día será para siempre. La paz que vendrá cuando el Rey de Gloria descienda sobre la tierra para siempre. No es simplemente una ausencia de conflicto. A veces pensamos que si se firman los tratados de paz y no hay balas, no hay cañones, no hay bombas, entonces es un terreno de paz. Pero la paz que está hablando, el texto de Ageo, no es simplemente ausencia de conflicto, sino bienestar total y para siempre. Un día Dios descenderá para siempre, vendrá nuevamente y establecerá su reino sobre la tierra. Y todos sus enemigos serán derrocados para siempre. Dice el Salmo 2, serán derribados como vaso de alfarero. Estamos expectantes a la venida de nuestro Rey. Como leíamos en Apocalipsis, ya no habrá templo, porque Dios mismo y su gloria descenderán a la tierra cuando todos sus enemigos sean vencidos y nosotros estaremos con Él para siempre. Hermanos, aunque tengamos razones para desanimarnos, Dios nos alienta a obedecerle. Quizás tu servicio a Dios no parece vistoso como ese templo. Quizás nadie te está mirando cuando doblas tus rodillas para orar por la iglesia y por los perdidos. Quizás nadie te está viendo cuando predicas la palabra de Dios a tus hijos, a tus niños. Quizás nadie te aplaude
Cuando eres fiel al Señor en el silencio, donde nadie te ve, allí en esa oficina oscura, nadie te aplaude tu fidelidad. Recobra aliento, porque Dios lo ve desde los cielos. Y su gloria postrera será mayor que la primera, porque tú estás contribuyendo, sirviéndole para su gloria. No necesitamos adornar nuestro trabajo para Dios. No necesitamos ser reconocidos por los hombres. Nuestro trabajo está delante de Dios para extender su gloria. Lo dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios. No trabajen para el ojo humano. No trabajen para ser vistos por los hombres, porque Jesucristo merece nuestro trabajo. No adornes tus tareas, estudiante. No trates de hacer los mejores trabajos para simplemente figurar en algún listado de honor, para que te saquen al frente y te den una bandera. No trates de hacer tu trabajo para ser honrado por los hombres, porque la gloria de Dios es suficiente. Entrégale tu vida a la gloria de Dios, porque Él un día regresará. Cada sencilla labor que hacemos es para su gloria. Aún en el silencio, en la soledad, Dios está mirando tu trabajo y tu fidelidad. Dios es digno de que le entreguemos la gloria. No te desalientes. No pienses nostálgicamente, todo tiempo pasado fue mejor. Qué bonito habría sido vivir en tiempos de Spurgeon. No necesitamos ir a ese tiempo. Necesitamos amar la palabra de Dios como Spurgeon. Necesitamos que nuestros corazones ardan por la pasión por la santidad. Y que estemos dispuestos a entregar nuestras vidas como olor grato ante Él, donde quiera que estemos, aún en ese humilde lugar, sencillo, en blanco y negro, no a color. Aunque parezca que no luzca mucho, tu obra es gloriosa delante de Dios. Tu trabajo es valorado por Dios. Pero hay una segunda palabra de aliento. Versículos 10 al 19, el bienestar será restaurado y Dios está por medio de el profeta Ageo. Ellos han emprendido la obra, ellos quizás están trabajando a media máquina y Dios les habla y les quiere aclarar que reconstruir el templo no se trata solamente de obras físicas, sino que se trata del corazón. Y para ilustrarlo, pide a los sacerdotes que miren a la ley. Cuando nos dice el versículo 12, versículo 11, así dice el Señor de los ejércitos, pide ahora instrucción a los sacerdotes. Pide instrucción. Esa palabra instrucción es la ley de Dios. Ve a la ley y lo que hace el Señor por medio del profeta Ageo es preguntarle a los sacerdotes. Si alguien lleva carne consagrada en la falda de su vestidura y toca pan, ¿va a santificar ese pan? Ellos dicen, no. Si ellos llevan cosas santas en sus vestiduras, lo que tocara esas vestiduras no lo iba a santificar. Pero les hace otra pregunta. Si tocan un cadáver, ¿se va a volver inmundo? Y ellos dicen, sí, se va a volver inmundo. ¿Qué quiere decir esto?
Porque la santidad no es transferible, pero la inmundicia sí. Voy a repetirlo. Con esa ilustración, Dios quiere mostrar al pueblo que aunque ellos trataran de edificar ese templo, si sus corazones estaban impuros, no iban a santificar el templo. Porque la santidad no se transfiere. Pero su pecado sí iba a contaminar toda la reconstrucción del templo. Y por eso el versículo 14 dice, así es este pueblo. Así es esta nación delante de mí, declara el Señor, y así es toda obra de sus manos. Y lo que aquí ofrecen, inmundo es. La reconstrucción del templo estaba impura, porque estaban haciéndola con un corazón contaminado, sin arrepentimiento. El punto de esa ilustración es que Dios no se complacía en sus obras, si no se arrepentían sinceramente de sus pecados. Y ellos se habían dado cuenta porque Dios había reducido las cosechas, pero les daba esperanza. Si se arrepentían de sus pecados, Dios los bendeciría. Si se arrepienten, entonces yo los voy a bendecir. Versículo 18, nuevamente dice el profeta Ageo, pero consideren bien esto desde hoy en adelante, desde el día 24 del mes noveno, desde el día en que se pusieron los cimientos del templo del Señor, consideren bien. Ellos necesitaban pensar que no se trataba simplemente de recoger piedras y madera para reconstruir el templo. El problema estaba en sus corazones. Hermanos, todo lo que hacemos para Dios incluye nuestro corazón. Él no se va a complacer de lo que hagamos para Él si nuestro corazón no lo ama. Podemos ser muy disciplinados, podemos cansarnos, podemos hacer muchas cosas. Es más, podemos mudarnos a un edificio con aire acondicionado, aunque este tiene aire con condición. Podemos adornar la iglesia. Podemos vestirnos con corbatas negras y camisa blanca. Pero si nuestro corazón está lejos de Dios y no lo amamos, sino que hacemos eso con desgano, con desaliento, con desánimo, Dios no se complacerá, hermanos y amigos. Dios no se complacerá si vienes cumplidamente a la iglesia, pero no te arrepientes de tus pecados y abandonas tu vida de rebelión contra Dios. No se trata simplemente de cumplir, no se trata simplemente de venir a escuchar sermones. Es de la gloria de Dios que estamos hablando. Es del celo de Dios por conquistar nuestros corazones en amor por Él. No hagas nada para Dios mecánicamente. No hagas para Dios nada que implique como una rutina más. Dios no se agrada de eso. Dios se agrada de nuestros corazones. ¿Por qué es una palabra de aliento? Porque Dios promete bendecir a su pueblo. Está todavía la semilla
Dice versículo 19, ¿está todavía la vid, la higuera, el granado, el olivo? ¿No han dado fruto? Pero desde hoy yo los bendeciré. En otras palabras, el Señor está diciendo, yo los haré fructificar, pero está delante de ustedes la decisión. Está delante de ustedes la obediencia. Está delante de ustedes el arrepentimiento. Está delante de ustedes cambiar de actitud. Y yo me comprometo con bendecirlos. Va a fructificar la tierra. Van a comer y se van a saciar. Van a beber y se van a alegrar. Y sus vidas serán restablecidas en la bendición de Dios. Sin embargo, nuestro arrepentimiento es necesario para que las nuevas generaciones disfruten de la gloria de Dios. Nuestro arrepentimiento es necesario y necesitamos ver a la cruz de Jesucristo. Él ha provisto perdón suficiente. Quizás tú piensas y te identificas tal como yo en algún momento de hacer algo mecánico para Dios, sin anhelos, sin amor, por cumplir. Pero Él nos bendecirá cada vez que nos arrepintamos. Necesitamos dejar atrás esa vida monótona, religiosa, donde nuestros deseos están por este mundo, pero le cumplimos a Dios. Nuestras pasiones están en este mundo, nuestro contentamiento está en este mundo, nuestro gozo está en esta tierra. Lloramos cuando no lo obtenemos, pero no hay una lágrima para Dios por el anhelo por su gloria. Necesitamos que nuestra familia, padres, y en primera persona también, padre, arrepentirnos delante de nuestros hijos para que entiendan que hay provisión de restauración en Cristo. Para que entiendan que no se trata simplemente de una vida mecánica y religiosa vacía y secuencial y programada, sino que realmente Jesucristo nos perdona y nos restaura. Solo si ellos ven corazones sensibles a la palabra de Dios, las siguientes generaciones verán y anhelarán la gloria de Dios. Pero finalmente una tercera palabra de aliento, versículos 20 al 23, la autoridad universal será establecida para siempre. Y los versículos 21 y 22 es un tono de juicio. Cuando nos dice la Escritura, la palabra del Señor vino por segunda vez a Ageo, el día 24 del mes, diciendo: habla a Zorobabel, gobernador de Judá, yo estremeceré los cielos y la tierra y volcaré el trono de los reinos, destruiré el poder de los reinos y las naciones y volcaré el carro y los que montan en él, y caerán los caballos y sus jinetes cada uno por la espada de su hermano. Es un tono de juicio. Es muy similar a lo que nos habla Joel en el capítulo 2, versículo 1, el día del Señor. Son tiempos escatológicos, tiempos futuros, cuando Dios va a establecer para siempre su reino sobre la tierra. Está hablando en términos de la salida del Éxodo, que iba derrocando los caballos de Faraón para que su pueblo avanzara. Es en términos de juicio, una conmoción cósmica. Los tronos de las naciones impías serán destruidos, no permanecerán para siempre.
los impíos en los gobiernos. Y esto daba aliento a este remanente. Eran unos pocos construyendo un templo. ¿Quién gobernaba? El imperio persa los gobernaba. Se dice que el imperio persa controlaba al menos 5 millones de kilómetros cuadrados de territorio. Había conquistado al reino babilónico, los persas. Pero el Señor está alentando a su pueblo. Todos sus ejércitos serán destruidos. Todo se conmoverá. Nada quedará de los gobiernos impíos sobre la tierra. ¿Hasta cuándo cantábamos? ¿Hasta cuándo? Hasta que Él regrese en gloria. Y únicamente aquellos que lo anhelan con gozo y se rinden desde ahora a su reino y se arrepienten de su rebelión contra el trono del cielo, serán añadidos. Y por eso somos una iglesia. Porque adoramos a Jesucristo, porque su reino está entre nosotros. Y anhelamos el momento en que los imperios se sacudan y haya paz perdurable y eterna. ¿Cómo será eso? Versículo 23. En aquel día, declara el Señor de los ejércitos, te tomaré a ti, Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, declara el Señor, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te he escogido, declara el Señor de los ejércitos. Zorobabel era descendiente, nieto de Joaquín. Antes del exilio, a través del profeta Jeremías, esto está en Jeremías capítulo 22, 24, Dios había revocado la autoridad de ese rey, descendiente de David. Pero ahora está renovando el pacto con Zorobabel. El anillo simbolizaba la continuidad del linaje davídico. El anillo de los reyes era la autoridad para sellar los decretos. En otras palabras, Dios le está diciendo a Zorobabel, tú, que aunque nadie te reconoce en este imperio persa, serás, de tu linaje vendrá un Mesías que revocará los reinos de la tierra para siempre. Y con él continuaré mi pacto con David. Primera de Samuel capítulo 7. El reino tendrá un rey con un trono eterno. Creo que es segunda de Samuel, capítulo 7. Hermanos, Jesucristo ha sido investido de autoridad, descendiente de Zorobabel. Él se encuentra establecido en el trono de David. Por eso, el ciego Bartimeo decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. El heredero del trono eterno ya recibió las llaves del reino y ya dio autoridad para predicar este evangelio y para hacer discípulos del reino. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hagan discípulos. Estamos bajo la autoridad del Rey, reunidos hoy. Estamos obedeciendo al Rey, adorándolo, viviendo para Él, bautizando, predicando, proclamando y siendo generosos para su gloria.
Hermanos, aliéntate con estas palabras. Persevera en la obediencia, persevera en la fidelidad. No te desalientes. Aunque no parezca vistoso, aunque no te den muchos likes a tus posts, aunque nadie mire tu canal, aunque nadie te siga como fan tuyo, aunque nadie te conozca tu fidelidad anónima en tus oraciones, en tus quebrantos, aunque nadie lo haga, permanece fiel, no te desalientes. Dios valorará lo que hagas para Él. Dios valorará tu obediencia. No te desalientes si hay sequía espiritual. Dios te restaurará y te bendecirá. Vendrán tiempos, quizás, que no somos tan sensibles. No te desalientes al ver a la maldad gobernar. No te desalientes al ver los corruptos impunes. No te desalientes que gobiernen los poderosos implacablemente sometiendo al pueblo de Dios. No te desalientes, porque un día el Rey gobernará para siempre. Quiero terminar leyendo Isaías capítulo 60, versículos 1 y 2. Levántate, resplandece porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti, porque tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti aparecerá su gloria. ¿Cuándo? No lo sabemos. No lo sabemos, pero perseveremos, alentémonos en la expectativa del regreso de Jesucristo.